¿Alguna vez has sentido que el universo intenta decirte algo a través de los números? Hay cifras que parecen perseguirnos en el reloj, en matrículas o en fechas clave, pero entre todas ellas existe una que los antiguos ocultistas y los numerólogos modernos consideran una llave maestra, el 77. No es solo un número doble, es una frecuencia vibratoria que, según se afirma, conecta nuestra realidad física con dimensiones de conciencia mucho más elevadas. Hoy vamos a descifrar por qué este número es considerado un puente hacia lo invisible. En la numerología convencional, los números del 1 al 9 rigen aspectos básicos de nuestra personalidad. Sin embargo, cuando un número se duplica, entramos en el terreno de los números maestros. Para entender el 77, primero debemos entender su raíz. El número 7 es el número de la perfección espiritual, de los 7 días de la creación, de los 7 chakras y de las 7 notas musicales. Es el número que representa al buscador de la verdad. Al duplicarse en el 77, esa energía de búsqueda no solo se suma, se multiplica. El 77 no solo busca la verdad, la encarna. Si el 7 es la intuición, el 77 es la clarividencia espiritual. Es un recordatorio de que somos seres espirituales viviendo una experiencia material y que el equilibrio entre ambos mundos es el verdadero propósito de nuestra existencia. La relevancia de los números va mucho más allá de la simple aritmética que aprendimos en la escuela. Para las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Grecia, los números eran los ladrillos con lo que el gran arquitecto construyó el cosmos. El 77 funciona como un código de enseñanza. Se dice que cuando este número aparece en la vida de una persona funciona como un interruptor de la conciencia. Es una señal de que los patrones universales, esos hilos invisibles que mueven el destino, están listos para ser revelados. No es una coincidencia matemática, es una cita con el autoconocimiento. A lo largo de este viaje no nos quedaremos solo en la teoría. Vamos a sumergirnos en aguas profundas para explorar ¿dónde aparece el 77 en las escrituras que han moldeado la humanidad? ¿Por qué el 77 es una cifra clave en logias y grupos esotéricos que custodian secretos ancestrales? ¿Qué significa si ves este número constantemente en tu día a día? Este no es solo un estudio de numerología, es una invitación a explorar los misterios que nos rodean y que, a menudo, tenemos delante de los ojos pero no logramos ver. Para entender la magnitud del 77, debemos diseccionar su raíz, el 7. En numerología, el 7 no es un número de acción física, sino de quietud mental. Es el número del filósofo, del místico y del analista. Representa la mente aplicada al mundo invisible. Mientras otros números se preocupan por construir casas o ganar dinero, el 7 se pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hay detrás de lo que ven mis ojos? Es la vibración de la introspección pura. Si el 7 fuera un color, sería el violeta profundo de la meditación. Si fuera un lugar, sería una biblioteca antigua o la cima de una montaña en silencio. Ahora, imagina que esa energía de búsqueda se duplica. En numerología, cuando un número se repite, no solo se suma su valor, se genera una octava superior. El 77 es un número maestro, y esto conlleva una carga que los números ordinarios no tienen. Los números maestros como el 11, 22 o el 77 son una responsabilidad. Se dice que el 77 trae consigo una exigencia del alma, no basta con saber la verdad, como haría el 7. El 77 te obliga a vivir esa verdad. Esta es la gran diferencia. Mientras que el 7 reflexiona, el 77 actúa como un catalizador. Te empuja a transformar la teoría espiritual en práctica real. Es el paso de ser un alumno del universo a convertirse en un maestro de tu propia realidad. Muchos expertos coinciden en que la aparición del 77 es una señal de alineación. Imagina que tu vida es una radio y el 77 es la frecuencia exacta donde la señal llega sin interferencias. Cuando este número aparece en momentos de indecisión, funciona como un clic cósmico. Te indica que es hora de abandonar viejas creencias limitantes que ya no encajan con tu nueva vibración.
El 77 es la voz de la intuición gritando, no susurrando. Es el recordatorio de que no puedes ser puramente espiritual ignorando la materia, ni puramente material olvidando tu espíritu. El 77 es el equilibrio perfecto entre el cielo y la tierra. En resumen, si el 7 es el camino, el 77 es la iluminación al final del túnel. Es un número que te invita a reconocer patrones donde otros ven caos y a encontrar significado donde otros ven coincidencia. Es la invitación definitiva a un viaje de autodescubrimiento profundo, donde la meta no es solo saber más, sino ser más. El 77 no es solo una cifra en los libros antiguos, es un decreto espiritual. El ejemplo más famoso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar. La respuesta es 70 veces 7. En el lenguaje simbólico de la época, el 77 no era un límite de 490 veces. Era una forma de decir que el perdón debe ser infinito. Pero hay un detalle más que no se nos puede pasar por alto. En la genealogía de Lucas se listan 77 generaciones desde Adán hasta Jesús. Esto nos sugiere que el 77 marca el cierre de un ciclo cósmico, la culminación de un plan divino que tomó milenios en completarse. Para los antiguos, el 77 era el número de la limpieza del linaje. En algunas tradiciones sumerias y babilonias se mencionaba grupos de deidades menores o guardianes que sumaban 7, pero en rituales de protección de templos se invocaba la doble fuerza del 7. El 77 era el escudo numérico contra el caos, una frecuencia que mantenía las estrellas en su lugar y los ríos en su cauce. Para los egipcios, el 7 era el número de la perfección dinámica, las 7 direcciones del espacio. Al duplicarlo en el 77, los sacerdotes de Heliópolis creían que se abría un portal de comunicación directa con el Duat, o el inframundo. Era un número utilizado en amuletos para asegurar que el alma del difunto superara las pruebas de los dioses. Pitágoras afirmaba que todo es número. Para los pitagóricos el 7 era la septada, el número de la vida. Entonces, ¿qué implicaba entonces el 77? La resonancia armónica. Si el 7 es una nota musical perfecta, el 77 es esa misma nota sonando en 2 octavas diferentes al mismo tiempo. Es la representación visual y matemática de la simetría universal. En sus escuelas secretas se enseñaba que quien comprendía la vibración del 77 podía entender cómo lo micro, el hombre, se refleja en lo macro, el universo. No es casualidad que el 77 aparezca en los grados y rituales de diversas órdenes iniciáticas. En el esoterismo occidental, el 77 es a veces llamado el número de la doble victoria, el triunfo sobre el mundo espiritual. Aparece en la estructura de ciertos rituales de alta magia y en la cábala, donde se asocia con el camino de la torre, o la destrucción de las falsas percepciones para que brille la luz verdadera. Como hemos visto, ya sea en una iglesia de Galilea, en un templo a orillas del Nilo, o en una academia griega, el 77 siempre ha llevado el mismo mensaje: intensidad. No es un número para los tibios, es un número para aquellos que están dispuestos a duplicar su esfuerzo, a profundizar en su fe y a elevar su conocimiento por encima del ordinario. Seguro que te ha pasado. Miras el reloj, un recibo o una dirección y ahí está, el 77. En la numerología angélica esto no es una coincidencia, es una especie de póker de 7 espiritual. Se dice que el 77 es el mensaje que los guías envían cuando quieren decirte que vas por el buen camino, pero que es hora de profundizar. Mientras que en otros números angélicos pueden advertir sobre cambios o finanzas, el 77 se centra exclusivamente en tu alineación. Es una palmada en la espalda del universo que te confirma que tu intuición no te está engañando. Los expertos sugieren que cuando 77 aparece, deberías detenerte un segundo y analizar qué estabas pensando justo en ese momento, porque ahí reside una verdad que tu mente lógica está ignorando. ¿Qué significa realmente alcanzar la sabiduría interna con el 77? No se trata de leer más libros, sino de desaprender. El 77 actúa como un solvente que disuelve las creencias limitantes. Es el número de la clariaudiencia y la clarividencia. A diferencia del estudio académico, la energía del 77 empuja al conocimiento obtenido a través de la experiencia mística personal. Es el momento en que dejas de creer en algo para pasar a saberlo con cada fibra de tu ser. En las prácticas esotéricas de meditación, visualizar el número 77 en un color dorado o violeta se utiliza para limpiar el canal de la intuición. Se cree que este número actúa como un filtro que bloquea el ruido generado por el ego y permite que la sabiduría más sutil sea accesible. Si estás en un periodo de búsqueda espiritual, el 77 es tu brújula.
no te dice a dónde ir en el mapa del mundo, sino cómo navegar el mapa de tu alma. Entramos ahora en un terreno donde los números dejan de ser teoría y se convierten en llaves. Para las sociedades que han operado en las sombras durante siglos, el 77 no se pronuncia a la ligera. Es un número de reconocimiento. En estos círculos, el 77 representa la maestría del interior. No es un grado que se otorgue con un diploma, sino un estado de conciencia que el iniciado debe demostrar. Mientras que el mundo exterior ve solo un número, el iniciado ve una señal de que ha logrado dominar sus pasiones y ha despertado su visión espiritual. Dentro de la masonería, el 77 adquiere un peso especial en los grados filosóficos. Si el número 7 representa la terminación de una obra, como los 7 días de la creación, el 77 simboliza que el masón no solo ha terminado su templo interior, sino que ahora debe hacerlo brillar. En ciertos ritos, el número de luces o la disposición de ciertos elementos simbólicos evocan la suma o la presencia de este número maestro. Representa la unión de la logia terrenal con la logia celestial. Es el recordatorio de que como es arriba, es abajo, una máxima hermética, que el 77 encarna la perfección al ser un número espejo. A diferencia del rito escocés antiguo y aceptado, que termina en el grado 33, el rito de Mizraim, o rito de Egipto, se compone de 90 grados divididos en 4 series: simbólica, filosófica, mística y hermética. El grado 77 se encuentra en la cúspide de la serie mística, un lugar donde ya no se estudian las leyes de los hombres, sino las leyes primordiales. El grado 77 es conocido en algunas líneas como el del gran inspector de los rituales, o vinculado a la soberanía de los maestros de la verdad. En este nivel, el iniciado ya no es un estudiante de los símbolos, sino un guardián de la pureza del rito. Su función es entender la vibración exacta de cada palabra, gesto y número dentro del templo. Se dice que un grado 77 posee la capacidad de distinguir si la energía de un ritual está fluyendo correctamente. Mientras que en grados inferiores se habla de la piedra bruta, en el grado 77 se habla de la crisopeya, o la fabricación del oro espiritual. El número 77 simboliza la doble purificación, la del cuerpo, el primer 7, y la del espíritu, el segundo 7. En términos alquímicos, se enseña que el iniciado ha logrado equilibrar el azufre, su voluntad, con el mercurio, su conciencia, logrando una estabilidad que le permite acceder a la sabiduría sin ser destruido por ella. En la tradición más profunda de Mizraim, el 77 resuena con los misterios del árbol de la vida. Aunque los nombres de Dios más conocidos en la Cábala son 72, existen tradiciones que hablan de 77 emanaciones o luces que solo son visibles para aquel que ha cruzado el umbral de la percepción ordinaria. El poseedor del grado 77 es, teóricamente, alguien que ha encendido sus centros energéticos, chakras o sefirot, de tal manera que puede comunicarse con inteligencias superiores. Acceder al grado 77 en el rito de Mizraim no era una cuestión de tiempo, sino de mérito y conocimiento de las lenguas antiguas y la astrología caldea. Se decía que aquellos que ostentaban ese grado formaban un círculo interno capaz de influir en la realidad a través de la meditación colectiva y el uso preciso de la numerología. Algo que comparten todas estas sociedades, desde los Rosacruces hasta las logias más secretas, es que el 77 es un número de advertencia. Significa que el poder que otorga el conocimiento debe ir equilibrado con una disciplina férrea. En muchos manuscritos antiguos, el 77 es el límite, es el punto donde el buscador deja de recibir instrucciones externas y empieza a recibir instrucciones directamente de su propia intuición divina. Es, literalmente, el número de la liberación de los maestros humanos para pasar a ser guiado por el espíritu. El arte no es solo belleza, es matemática aplicada. Muchos artistas han utilizado el 77 como una proporción equivalente a la doble armonía. Mientras que el 7 se considera el número de la composición perfecta, como las 7 notas o los 7 colores del arco iris, el 77 en el arte visual se utiliza para crear simetría especular. En la arquitectura de templos y catedrales, no es raro encontrar que ciertas medidas o el número de peldaños en una escalera iniciática sumen 77, como si enviasen un mensaje silencioso al subconsciente del visitante del tipo: estás entrando en un lugar de maestría espiritual. ¿Te has fijado cuántas veces el 77 aparece como un número de habitación, un código de acceso o una fecha en películas de suspense o ciencia ficción? Los directores lo usan para sugerir que el protagonista está a punto de recibir una revelación o entrar en un laberinto de conocimientos ocultos. Es como si fuera una especie de huevo de Pascua favorito de los buenos guionistas que conocen el esoterismo.
En la literatura esotérica, como las obras de Umberto Eco o los tratados de alquimia medieval, el 77 suele marcar el clímax de una búsqueda. Representa el punto donde el héroe ya no puede volver atrás. Incluso en la ficción moderna se utiliza para señalar linajes antiguos. El 77 es el hilo conductor que une la sabiduría ancestral con el lector contemporáneo, sirviendo como un código que susurrase: hay más en esta historia de lo que parece. Hoy en día, el 77 ha saltado de los pergaminos a las pantallas. En el esoterismo moderno y en las redes sociales, el 77 se ha convertido en un símbolo de revelación. Muchas personas, quizás pecando de un excesivo entusiasmo, utilizan la frecuencia de 77 Hz en sus meditaciones para intentar abrir su tercer ojo o sintonizar adecuadamente con su intuición. El uso del 77 en nombres de usuario o perfiles no es casualidad, es un intento de atraer la vibración de la doble victoria, victoria sobre el miedo y victoria sobre la ignorancia. En resumen, el 77 es el lenguaje que el alma utiliza para hablar con el mundo material, ya sea a través de una sinfonía, una película de culto o una pintura hermética. Este número nos recuerda que la belleza y la verdad están conectadas por una estructura numérica divina. El 77 es la prueba de que el arte es, en última instancia, espiritualidad visible. El 77 también está escrito en la tabla periódica. El iridio es el elemento con el número atómico 77. Es uno de los metales más raros, densos y resistentes a la corrosión en todo el planeta. Pero lo más fascinante es su origen. El iridio es escaso en la corteza terrestre, pero abundantísimo en los meteoritos. Para los antiguos alquimistas esto habría sido la prueba definitiva. El 77 es literalmente un material celestial que desciende a nuestra cotidianidad. Representa la incorruptibilidad del espíritu, aquello que no se oxida ni se destruye, pese al tiempo que pase. Desde el punto de vista matemático, el 77 es el resultado de multiplicar 7 por 11. En numerología esto es una combinación explosiva. El 7, el místico, representa la búsqueda de la verdad interior. El 11, el visionario, es el primer número maestro, el puente con lo divino. Cuando se unen para formar el 77, crean una estructura que los matemáticos llaman número capicúa o palíndromo. Visualmente, el 77 es un espejo. Esto refuerza la idea esotérica de que como es arriba, es abajo. Es un número que se mira a sí mismo, simbolizando la introspección perfecta. Si buscamos el 77 en la historia moderna, encontramos que el vuelo 77 de American Airlines o el uso del 77 en modelos de aviación no son solo números de registro. En la cultura popular, el 77 se asocia a menudo con la expresión volar alto. Incluso en la misión Voyager 1, lanzada en 1977, llevamos un disco de oro con los sonidos de la Tierra hacia el espacio interestelar. Es como si en ese año, bajo la vibración del 77, la humanidad hubiera decidido que era momento de enviar su mensaje más allá de sus propios límites. ¿Qué pasa si sumamos sus dígitos? 7 más 7 igual 14 y 1 más 4 igual 5. En la numerología, el 5 es el número de la libertad, el cambio y la aventura. Esto nos da una lectura oculta del 77. Nos dice que la verdadera libertad, el 5, solo se alcanza después de un profundo trabajo de introspección y maestría, el 77. Si ves el 77 constantemente, el universo podría estar dándote una suerte de código de activación. No es solo una señal de que estás protegido, sino un recordatorio de que tienes la llave para cambiar tu realidad. Muchos lo llaman el número de la doble suerte, pero como ya hemos visto, más que suerte es alineación. A lo largo de este viaje hemos visto que el 77 no es una cifra cualquiera, es un eco de la perfección. Desde las palabras de perdón en los textos bíblicos hasta los laboratorios donde el iridio, el elemento 77, nos recuerda la resistencia de lo celestial. Este número parece ser un lenguaje que el universo utiliza para decirnos que todo está conectado. No es solo matemática, es una arquitectura invisible. Al ser un número capicúa, el 77 nos obliga a mirar en ambas direcciones, hacia el mundo exterior que habitamos y hacia el universo infinito que vive dentro de nosotros. Como mencionamos, la reducción numerológica del 77 nos lleva al número 5. Esto nos deja una lección final fascinante. La introspección del 7, el monje, el sabio, no sirve de nada si no se traduce en la libertad y el movimiento del 5, el explorador, el aventurero. El 77 es el permiso que te da el universo para dejar de solo pensar y empezar a ser. Es la señal de que has acumulado suficiente sabiduría y ahora es el momento de transformar tu vida. Entonces, ¿qué significa si el 77 aparece hoy en tu vida? Significa que el velo entre lo material y lo espiritual se ha vuelto más delgado para ti. Es una invitación a confiar en esa voz pequeña que llamamos intuición.
ya sea en un grado masónico, en un antiguo ritual de Mizraim o en el reloj de tu mesita de noche. El 77 es un código de activación. Estás siendo invitado a reconocer que no eres un simple espectador de la realidad, sino un co-creador de la misma. De hecho, si has llegado hasta aquí, es probable que el 77 ya esté operando en tu conciencia. Pero quiero saber tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia extraña con este número o con el 7? ¿Sientes que este es el momento de un gran cambio en tu vida? Cuéntame tu historia en los comentarios, los leo todos y me encanta descubrir cómo estos números maestros se manifiestan en la vida real. No olvides suscribirte y activar la campana si quieres seguir descifrando los códigos ocultos de nuestra realidad, porque recuerda, los números no mienten, pero solo hablan con quienes están dispuestos a escuchar.